Esto y Les Fartures, con David Castañón. Suenen los berrones en Les Fartures, llegue bien buena gente, porque ya sabéis que los invitados son los que escuellen la canción que suena para empezar, y esto ya va diciendo que hay buenas maneras. Estamos con Sergio Suárez de la asociación La Peruyal, y a mí prestóme porque tienen para estas fiestas un entamo muy curioso y muy guapo. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien. Además, escuchando los berrones que los tuvimos en Arriondes en septiembre, cuando celebramos el 75 aniversario de La Peruyal, de esta sociedad. Escucha, lleváis 75... Bueno, tú no, evidentemente, que yo soy un mozo, pero 75 años ya. 75 años, desde 1949, que para el que no lo sepa, la Sociedad La Peruyal y una sociedad de festejos de Arriondas, pero bueno, que no tenemos ni virgen ni nada, es simplemente la sociedad. Sí. Somos 2.400 socios. Ajá. No sé si te das cuenta, pero Arriondas no llega a los 2.600, 2.700. O sea, que tenéis lo copado. Está todo el mundo inscrito de Arriondas y parte del extranjero. Y parte del extranjero, porque hay una cosa que como que la gente que marcha fuera, que tal, sigue siendo de La Peruyal. Claro. La Peruyal ya religión. O sea, tú como cuando naces que te inscriben del Oviedo del Sporting, aquí ya te inscriben en La Peruyal, ¿no? Aquí antes de dar de alta en el DNI o lo que sea, va a La Peruyal primero. Y religión de la buena. Qué guay. Es religión de la buena. Y claro, organizáis las fiestas del pueblo, sí. Montáis conciertos, estáis con actividad casi todo el año. Sí, todo el año. Nosotros somos entramos hace unos 4 años, vamos a hacer ya en la directiva, que esto ya sabes, lo típico, somos un poco los tochos del pueblo, que no tienen otra cosa que hacer, y venga, vamos a meternos en esto, porque total, para que nos den caña, pero gustanos la caña, gustanos mantener todo el legado que tenemos tan grande durante estos 75 años, y aparte pues estamos pues haciendo clases de baile tradicional, estamos entablando un mogollón de cosas y de movidas porque nos gusta, y porque sobre todo los socios y la gente que tenemos en la rienda responde y mucho. Claro, pero qué importante es que lo primero, haya gente mozo que tire por las fiestas del pueblo, que hay muchos que ya sabéis que queden paprao porque sí. No hay relevo, y lo segundo, lo que comentabas, que es muy ingrato siempre organizar cosas, porque siempre va a haber un repugnante, una repugnanta que te diga algo. Sí, pero bueno, hay que ser también tú un poquitín repugnante, y bueno, mi abuela decía que yo que tenía yombo, pues hay que también echar, ¿entiendes? Cuando te dan caña, tú también dar caña, oye, sí. También ser un poco pedagógico a la hora de explicar lo que hacemos. Para eso tenemos las redes sociales, que oye, aparte de hacer perder el tiempo en scrolls infinitos, también hacemos, oye, pues un poco eso, la pedagogía, también nos reímos un poco de nosotros, y tenemos también el contacto directo con el socio, con el que nos asocia también. Y luego hay una cosa también importante que hay que decir, no ganéis perres con esto yeto por amor al arte y por amor al pueblo. No, ¿ves las pintas que llevo? Bueno. Está claro que perres... El coche no te has aparcado aquí delante. No, que va, nada. Pero bueno, también te digo que, y esto digo totalmente en serio, que te digo que este tipo de cosas somos un poco tochos, sí, es verdad, pero ganas un mogollón de amigos también, y de momentos increíbles, porque al final la gente, cuando ves a gente mayor que tendrá sus 80 años, que creció con esto, y te dan las gracias y te miran y dicen, oye, gracias por esto que estáis haciendo, eso te digo yo que te vale por todas las críticas de toda esa gente que yo un poquitín más petarda, pero que son los menos. Claro, claro, y luego tenéis que hacer siempre programaciones pensando en todas las edades.
Sí, ¿no? eso es muy difícil, es como, como la orquesta buena, que Claro, tocan lo mucho y lo poco, el agarrado y la paso doble, tal, y después la segunda vuelta, es más canallita. Ya, tío, pero ya que les orquestes prestaban más antes, porque eso tocaban para todo, pero ya que yo siempre esperaba al final que tocaban desde los suaves y les de barrica, pero ahora ya casi no hay muchos ya. Bueno, ahora ya ves que de reggaetón van por camino de ser un show que la gente mira para allá y tal. Pero bueno, mira, hace más el Circo del Sol alguna que una orquesta de Prado. Nosotros incluso intentamos meter siempre alguna orquesta, que bueno, que no son orquestas, son grupos que sean un poquitín más rockeros y bueno, que tengas. Ya es difícil dar con la tecla de tal, pero bueno, al final intentas equilibrar y que bueno, que haya un poco de todo y no ser siempre lo mismo de siempre, dentro de las posibilidades económicas. Vale. ¿Cuándo son las fiestas? Las fiestas son el último fin de semana de julio, que son las fiestas del pollo, todo el fin de semana. Aparte, tenemos la pitanza del socio y la perullanza el último fin de semana de mayo. La perullanza. Esto metimoslo nosotros, esto es el segundo año. Y aquí ya vamos ahí con el tema del sorteo. Vale, pero, bueno, cuéntame lo que lleva la perullanza, por favor. La perullanza, digamos que lleva una especie de noche en danza, no lleva oficial por el libro, pero bueno, más o menos al final lo que lleva, como empezamos haciendo cursos de baile y está saliendo un grupo de pandereteres en las reuniones también, que ya prestos, pues un día juntámonos, aprovechamos la carpa que tenemos para la fiesta del día después, que pone el ayuntamiento, y nada, a tocar ahí gaita, bailes, hacer un pequeño curso de iniciación para que la gente se anime, y está teniendo mucho éxito los cursos, y el año pasado, pues como salió muy bien el tema de la perullanza, pues volvimos. Volvisteis. Sí, vale. sí. Ya, mira, no lo pillaba yo por lo de danza, yo pillaba más por lo de pitanza, pero vale. La pitanza el sábado, el sábado, siguiente, porque como teníamos poco, pues como estamos ahí, como tenemos poco, trabajar 18 horas seguidas ahí detrás de la barra. Duermes, si fin de semana algo, Bueno, cierra los ojos un poco. Engañas a la almohada. Y bueno, estás aquí por todo esto que estáis haciendo, pero oye, que tenéis un entamo que es guapísimo, que yo desconocía completamente, avisóme Lluís Nel Estrada, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Cuéntame esto que hacéis. Bueno, pues hacemos una lluvia de estrellas. No sé si os acordáis aquel programa que huele un poco a naftalina de Berpín, Osborne, saliendo ahí, que te metías. Bueno, pues queríamos hacer una especie, no va de rollos artísticos ni pretensiones musicales, sino que bueno, básicamente sortear. Nosotros con la pitanza hacemos todos los años un sorteo, a cada cual más engorilado. El primer año hicimos un sorteo de un avespino. ¿Un avespino? Sí. Bueno. Un avespino, pues bueno, fue una auténtica locura, aquello fue el acabose. Bueno, pues el siguiente año, ¿qué hacemos? Pues sortear un 4 latas, el perulatas. la locura, bueno. Pero sorteasteis un 4 lates. Un 4 latas, el perulatas. Ostras, pero... Bueno, no estoy flipando, o sea, pero yo... Estás conociendo, está abriendo tu mundo, sí. Arrendas tiene una entrada, una dimensión paralela. Efectivamente, estoy flipando. Tú entras en Arrendas y no sabes si acabas en la Cuasella, en el Riverland, en una fiesta de canoes multidisciplinar. Y que toquéis muchos palos, claro, toquéis muchos palos. Sí, claro, porque estamos en medio de todo, estamos en medio de tal, y bueno... una puerta a otro mundo. Y este año venimos con eso, venimos con las estrellas, una lluvia de estrellas. Bueno, ¿qué es esto? Pues que el ganador, que compre, bueno, vendemos papeletes durante todo este mes en los establecimientos asociados, y el ganador se va a llevar una experiencia única, porque queríamos hacer un viaje, pero ¿un viaje para dónde? ¿A Cabo Verde? Claro. ¿Para qué? Si no conocemos Cabo Busto. Claro. ¿Entiendes? Un poco tal. Entonces vamos a mirar qué tenemos aquí potente. Bien. Y coño, miramos potente y tenemos el Corral Indiano, una estrella Michelin. Bien. Miramos un poquitín más para arriba, tenemos la Salar de Casa Marcial. Claro. Que este año consiguió la 3ª estrella Michelin. Increíble. Dijimos, eso es lo más alto lo que podemos apuntar. Claro. Pues vamos para allá, para las estrellas. Y sorteamos un menú de degustación para la persona, para el ganador, que va a poder llevar a quien quiera. Y esto da mucho juego y es muy guapo, porque igual en un restaurante pues llevas a tu abuela, sí, pero el siguiente
llevas pues a la vecina o al amigo o al cuñado que sabe del comer, que sabe de guiozas. Llévaslo ahí para que se suelte, para que flipe. Para que menee la copa vino, Sí. Y esto puedes hacerlo durante todo un año. Entonces no hay algo que sea efímero, como una estrella propiamente dicha, sino que ye disfrutable durante tiene un pozo. Y al final eso, ye participativo, porque al final, pues, oye, porque yo tengo amigos, yo no quiero decir que el sorteo no yo tengo amigos que ya están haciendo unos quinieles, están haciendo una movida rara. Ellos compran y dicen, oye, si me toca a mí, yo te llevo a ti a tal. Si te toca a ti, ¿entiendes? Son como los patos ya los patos de la Moncloa. O sea, tú notes que desde que sacasteis esto, están invitándote a más cacharros por ahí. No, a mí no, acaso, ¿no? a mí no, pero bueno, a mí no. Al final, el que más compre, pues tendrá más posibilidades. Yo ahí, porque encima presento yo el concurso, entonces ya... Tú presentes, pero luego habrá una mano inocente. Sí, esperemos, muy unta, habrá por ahí. Esperemos, no sé, puede ser tú si quieres, invitamos. Bueno. Invitamos, si te consideras inocente. No, eso nunca. Pues entonces en las rendas, bienvenido. Bienvenido, sí, eres de lo nuestro. Entonces, esto porque a mí, cuando me enteré, estalló en la cabeza. Tenemos un año, el premio tenemos un año para comer en todas las estrellas Michelin de Asturias, que son 11, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. Tenemos 11 estrellas Michelin y tenéis 2 menús de degustación, o sea, el que toque más un acompañante. Exactamente. Para comer durante todo un año. Exactamente. Eso y una pastísima de la de mi madre lo que estáis sorteando ahí, Sí. Antes estabas haciendo cuentas, Sí. Estabas sumando. Estaba yo sumando aquí con los dedos, Y pasta. Pasta. Igual no la voy a decir. No. Y bueno, y esto he pagado. O sea, quiero decirte, no es una cosa que regalen porque no lo pedimos. Esto tiene un valor. O sea, vosotros tenéis eso, vais como asociación. Claro, no vais en plan influencer No. Ojalá. No, aunque bueno, a ver, también yo digo desde aquí a estos restaurantes de estrella Michelin que bueno, que nosotros hay que saber también lo que sorteas. O sea, que si a la directiva tenemos que ir a Qatar, y a Qatar no a Qatar, sino a ir al restaurante y probar lo que estamos sorteando, porque no queremos, que queremos probar el producto, pero bueno, eso ya sabemos que es un poco difícil. Pero bueno, tirámosla. Si alguien lo coge... Y lo importante, que estamos aquí por los perres. ¿Cómo hacemos para conseguirles papeletes? Porque estoy seguro que, toda la seta de Arriondes tiene papeletes, pero viendo esto, mucha gente querrá ir a comprarles. Sí, a ver, digamos que tenemos un círculo vicioso en Arriondas. Sales a Polpan, ya la puedes comprar, sales a tomar una sidra, también la puedes comprar. Está en casi todos los sitios, tenemoslo todo en la web, en la socialaperoial.com. No, perdón, laperoial.com. Y ahí tenemos toda la información, puntos de venta y demás. De momento tenemoslo solo en Arriondas. Pero bueno, oye, si alguien quiere vender más, aparte los de la directiva tenemos tacos, como ya pudiste comprobar. Sí. Y ya compré unos guantes. Y nada, estamos vendiendo. Oye, que si alguien quiere vender fuera de Arriondas, nosotros encantados. Por las experiencias pasadas, tuvimos que hacer más papeletes de las rifas anteriores, y yo creo que sí, porque hay un run increíble. Claro. Está la gente, lo que estoy, algo muy prestoso. Sí, único. A nadie se le ocurrió esto. Exactamente. No, ¿quién se iba a ocurrir esto? Claro. O sea, tienes que estar un poco trasvolado. Tienes que estar un poco trasvolado y ser un poco de riendas. Y así estamos. Y luego, otra cosa que también hay que decir, ya que el día sorteo, que y el 31 de mayo, el último sábado de este mes de mayo. Vale. Ese día, cuando se sortee, cuando la mano inocente, que a ver quién atopáis a Arriondes para que salga eso, la papeleta tiene que estar allí presente. Sí, tiene que estar físicamente. Vale. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues que alguien vaya con los papeletes de varios, como porque el año pasado pues había meses enteros llenos de papeletes y como controlando como el meme como el bingo. Sí, bueno, sí, encima de que también gustan el juego. Y eso, la papeleta ni que estar presente, y hasta que la papeleta no suba al estrado, pues el sorteo no se da por acabado. Vale. O sea que bueno, a toda la gente que nos escucha de Asturias, Servicio Público de la RPA. Bien. Bueno, pues oye,
pues acercaos a Riendas, a tomar algo en el bar de la comisión, que llevamos nosotros amablemente con una sonrisa, y coño, paseos por las Riendas y ir a uno de los restaurantes, aunque no tengan estrella Michelin, coméis algo, acercaos, vais a pasar un día cojonudo con nosotros, porque Riendas y un pueblo, otra cosa no, aparte de festivo, también gustanos que la gente venga y que disfrute de todo lo que hay en Riendas y en Parres, y nada, que está ahí con el sorteo, y si no, mandar un emisario de los números. Claro, pero uno de los objetivos de esto, aparte de la coña y todo eso, y que obligáis a que la gente esté allí precisamente para que se consuma en el concello, para fomentar un poco la economía local, claro. Sí, eso está claro. Al final tenemos también a todo el comercio de Arriondas detrás, al ayuntamiento que pone la carpa, está, bueno, en esto además está todo el mundo implicado, o sea, la sociedad predial es algo muy... que está muy marcado dentro de nosotros, y la gente, o sea, el problema que tenemos nosotros, y digo toda la verdad, a veces es el saber manejar todo ese ímpetu que hay de echovos una mano. Ya. Pero así da gusto, tío. Yo que conozco tantas sociedades que están ya morriendo porque no hay relevo, y es verdad que hay gente que tampoco lo desea. No desea que entre, pues eso, siente mozo con ganes, que no lo quiere soltar, pero ya estoy una maravilla. No, a ver, que te lo digo de verdad, que sí, el problema que tiene, el saber a veces administrar, pues toda la gana de ayudar, de tal, que a veces, oye, pues igual para un momento dado sí, pero mira, por ejemplo, nosotros hacemos pitanzas y día, hacemos, pues estos años estamos haciendo paella, pues el año pasado para 500 personas, pues para servir, es que hay hasta peleas. En plan, sirvo yo, y pero claro, el ímpetu, y te digo yo que lleva una pasada. Desde el primera hora del día ya está la gente ahí, a ver en qué os puedo ayudar, a ver en qué tal, y eso, la verdad que hay una cosa que Arriondas tiene que es increíble, y nosotros, a día de hoy, como directiva, nunca verás una declaración en prensa ni en redes sociales quejándonos de que nos falta ayuda, quejándonos de que nos falta financiación, porque al final, oye, nosotros, que siempre está bien que te venga dinero, pero al final, si la gente responde hay dinero y se pueden hacer las cosas, claro, aunque lleve mucho trabajo, y eso yo creo que no sé, no tenemos un chat con las demás asociaciones de pueblos, que estaría bien tener como un foro para a veces preguntar ciertas cosas. Intersociedades de festejos. Sí, un chat ahí para tal. Y joder, perdón, el tema es que nosotros tenemos mucha suerte y estamos muy contentos, y por eso hacemos estas cosas, para también dar un poco de juego y dar un poco... Bueno, pero tenéis suerte porque también lo trabajáis, quiero decir, estáis todo el año encima de ello, organizando cosas, ya visteis, con un grupo de baile, haciendo actividades para todos los públicos, nadie queda excluido, todos los gustos también musicales, o sea que, oye... Sí, hay que estar claro. Es que dándote cuenta, son por lo menos 2.400 socios, pues ahí hay de todo. Claro. Hay de todo. Claro. Pues, tienes que saber un poco cómo llegar, pero bueno, oye, desde el principio tenemos claro que estamos en Asturias, que tienen que la fiesta del bollo siempre va a haber bandas de gaites, bandines, va a haber baile, va a haber sidra, va a haber comedia, va a haber bollo, y también va a haber gastronomía, y un poco reivindicar lo nuestro. También hacemos una revista que es el más antiguo que yo sepa. Eso gustaría saberlo, por si alguien lo sabe y no está escuchando. ¿Cuál sería la revista más antigua de Asturias en cuanto a fiestas? Ajá. Esta se lleva haciendo desde 1953. ¡Ostras! Y claro, ahí encuentras como una Biblia, ahí encuentras de todo. Claro. El año pasado hasta tuvimos la suerte de meter y este año vamos a volver a hacerlo, y que yo meter alguna recetina. Sí. Y el año pasado, si no me equivoco, el Chigre de Arenes, ¿lo conoces? Sí, tú en el Chigre de Arenes, está en una ruta, sí. Pues mandónos la receta del rollo de bonito, o sea, que a ver qué metemos este año. Y son cosas que tienesles ahí y que son muy prestoses. O sea, yo, por ejemplo, tengo mucho conocimiento de lo que lleva Riendas, Parres y Asturias también, gracias a esa revista. Claro. Porque la consultas y ves, coño, ¿cómo era esto? Claro. ¿Cómo era el cantar? ¿Cómo era el tal? Y un poco tener esa que queda ahí, porque hoy en día ponemoslo todo en Facebook, en Instagram, pero eso y es efímero.
Sí, sí. Eso va a volar. Sí. Y ahí la revista, vas al desván, a cualquier desván de riendas y tienes esa fuente de conocimiento. ¿No? Y una enciclopedia, claro. Exactamente. O sea, tú sabes, bueno, y aparte ya te enterabas de los nuevos socios, de los que ya nos dejaron, de cómo fue evolucionando el concello durante tantos años. Sí, Claro, sí, claro. no, tienes de todo, desde crucigramas que había, o sea, que era una cosa muy loca, a eso, a cómo vivían los mismos, o sea, los antepasados nuestros que estaban en la directiva y cómo ellos roñaban. Y yo, Claro. mira, esto fue hace 50 años, pero está pasándonos ahora mismo. Y muchas cosas, mucho de todo de arqueología, de muchas cosas, sobre todo de cultura. Bueno, Sergio, pues venimos con estrellas. La verdad es que a mí pareció una cosa preciosa, guapísima, apostando por lo de casa. Yo que vosotros me entraría ahí en las redes sociales a buscar dónde está el local de La Peruyal. Bueno, podéis decirse, en la calle que está en Arriondes. Sí, estamos en el barrio La Peruyal, tenemos ahí el local y ahí pues ahí el centro de actividades y bueno, todos los establecimientos que salen ahí en las publicaciones son parte también de nosotros, pues están a tope. Comprar papeletes, ir el último domingo, que ya es el 25, y que la sociedad Peruyal reparta suerte. No se podría decir mejor, ¿no? Sí, ahí estaremos. Pues muchas gracias, a seguir peleándolo y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Si me toca a mí, ya luego ya hablamos del salmones y que... Sí. Vale. Tenemos, y la lata aceite. Ahí estamos. Venga, cuídate mucho. Venga, muchas gracias.